días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de fuerzas en el espacio. Y entonces, para trabajar fuerzas en el espacio deberíamos de tener claros algunos conceptos, como son los vectores en el espacio, que es tema de R3, vectores unitarios, componentes y producto punto. Y entonces empecemos definiendo las fuerzas en el espacio. Y entonces, para este caso, nosotros tenemos un cubo y necesitamos determinar una fuerza, ¿sí? Y entonces, si nosotros quisiéramos analizar una fuerza que esté trabajando de A a E, entonces nosotros lo primero que conocemos es que si necesitamos, vamos a trabajar la fuerza. Conocemos que entre A y B va a existir un vector, y entonces proponemos que la ubicación de A va a estar ubicado en un X1, un Y1 y un Z1, y E está ubicado en coordenada X2, Y2, Z2. De esto nosotros conocemos que si tenemos la ubicación de las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto E, nosotros podemos definir al vector que une a E. ¿Quién es el vector que une a E? ¿Qué conocemos? Para X, nosotros definimos que existe un delta X, y ese delta X no va a ser otra cosa que el X final menos el X inicial. También conocemos que existe un delta Y final menos Y inicial. Y también sabemos que existe un delta Z final menos Z inicial. Y entonces definimos quién es el vector que une A con E. Del vector AE conocemos que existe su componente en X, ¿sí? La componente en X sabemos que está definida por el vector unitario Y. También sabemos que existe la componente en Y y la componente en Z. Si nosotros necesitamos definir cuál es la longitud de ese vector, también conocemos que podemos hacer uso de el teorema de Pitágoras. Y entonces decimos que esta distancia, ¿a quién va a ser igual? Esa distancia es igual al módulo del vector, y la definimos como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y con eso definimos la distancia. Y entonces nosotros conocemos a este vector. Pero si nosotros necesitamos analizar la fuerza, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, y para este caso analizamos que la fuerza va en la misma dirección que el vector. Y si nosotros sabemos que esa fuerza va en la misma dirección que el vector, también debemos tener claro de que esa fuerza está regida por un vector unitario. ¿Qué sabemos del vector unitario? ¿Sí? ¿O de dónde surge el vector unitario? Nosotros, ¿dónde sabemos que está referenciada
esa fuerza en el espacio. Nosotros sabemos que estamos referenciados a un ángulo. En X, esta fuerza está referenciada a un ángulo en Y, pero también está referenciada a un ángulo en Z. Y entonces si tenemos referenciada la fuerza para los tres planos, porque es una fuerza en el espacio, nosotros conocemos de que el coseno al cuadrado del ángulo en X más el coseno al cuadrado del ángulo en Y más el coseno al cuadrado del ángulo en Z es igual a 1. Esto surge de los cosenos directores. Y entonces nosotros ya podríamos definir cómo trabaja. Y entonces decimos, ¿a qué es igual el vector unitario? Y entonces el vector unitario, ¿de quién depende? Nosotros conocemos que para la fuerza tenemos componentes de la fuerza X, componentes de la fuerza en Y y componentes de la fuerza en Z como vector. Y entonces este es el vector, perdón, este es el vector fuerza. Y entonces, ¿quién es? El unitario. Y entonces el unitario no va a ser otra cosa que decir, nosotros tenemos la componente en X y la dividimos dentro del módulo del vector fuerza. Tenemos la componente en Y y la dividimos dentro del módulo, y tenemos la componente en Z y la dividimos dentro del módulo. Y entonces de aquí podemos definir que el coseno del ángulo en X es igual a la componente en X dividido el módulo. El coseno del ángulo en Y es igual a la componente en Y dividido el módulo. Y el coseno del ángulo en Z es igual a la componente en Z dividido el módulo de la fuerza. Y entonces definimos a los cosenos directores. Y aquí tendríamos entonces al unitario. ¿Sí? Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Cuando nosotros queremos trabajar una fuerza aplicada a un punto, ¿sí? ¿Qué tanta fuerza se le aplica al punto A? Por ejemplo, ¿qué tanta fuerza le aplica una tensión de un cable a un punto donde esté anclado? Y entonces nosotros definimos que la fuerza a quién va a ser igual, ¿sí? Fuerza va a ser igual al vector fuerza, que fue el que vimos acá. Tenemos al vector fuerza multiplicado por su vector unitario, y con eso nosotros deberíamos de poder determinar cuál es la fuerza que se le aplica a un punto en específico. Nosotros deberíamos definir entonces quién es el vector o cuál es la magnitud de el vector que estamos trabajando. Regularmente esa magnitud que nosotros conocemos como punto A, E, en la mayoría de casos va a estar definida por la tensión. Y entonces nosotros sabemos que
un cable que está sosteniendo, por ejemplo, una torre de energía, ese cable está sometido a una tensión. Y entonces, vamos a borrar acá. Por ejemplo, nosotros, para este caso, conocemos al punto A y el punto E, que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces nosotros decimos el vector entre A y E, o sea, esta distancia va a estar definida por la tensión. Y entonces, si aquí existe una tensión, nosotros sabemos o determinamos de que esta torre, lo que está, si esto está tenso, lo que la torre está tratando de hacer es tratando de arrancar este empotramiento que nosotros tenemos en la superficie. Entonces el cable está tratando de arrancar esto. Esto está anclado al suelo, entonces lo está tratando de arrancar del suelo. Y entonces lo que nosotros necesitamos definir es qué tanta fuerza le está aplicando esta tensión a este empotramiento. Y entonces nosotros necesitamos definir esta fuerza, y esa fuerza va a depender de quién, va a depender de el vector unitario. Y entonces por eso al principio decíamos que necesitamos definir fuerzas, necesitamos trabajar vectores en el espacio, vectores unitarios, cosenos directores, ¿sí? Aquí también sabemos que esto va a estar referenciado a ángulos. Y entonces aquí hay una distancia, esto está referenciado. Si este es el plano cartesiano, está referenciado a una distancia acá, está referenciado a una distancia de aquí para acá, y está referenciado a una distancia hacia acá. Y entonces lo referenciamos a Y, lo referenciamos a X, lo referenciamos a Z. Necesitamos conocer las componentes de la tensión básicamente, descomponer las componentes, conocer al vector unitario, y ese vector unitario va a depender de la distancia, de acuerdo a lo que vimos acá, dependemos de los diferenciales de X, Y y Z. Básicamente, con eso nosotros deberíamos tener la capacidad de poder trabajar cualquier problema que esté referenciado a fuerzas en el espacio. Y entonces, en el siguiente video vamos a realizar algunos ejercicios para tratar de aclarar las dudas respecto a esta parte teórica que vimos. Muchas gracias.